Hola de nuevo. Hoy me gustaría hablarles del tema del perdón, que es un tema muy importante porque yo me he encontrado a veces con personas que a lo largo de su vida espiritual pues se ven frenadas y no consiguen avanzar precisamente porque hay algo que han vivido que no han conseguido, algo que han sufrido por parte de otras personas que no han conseguido perdonar. Y pues hacen vida de oración, van a misa, pero tienen eso ahí que no consiguen sacar, que no consiguen, no voy a decir olvidar, porque no creo que se trate de olvidar cuando uno ha sufrido algo muy grave, pues es un poco absurdo pensar que hay que olvidarlo, sino lo que hay que conseguir es perdonar y asumir eso y poder vivir con eso, pero ya integrado pues en la voluntad permisiva del Señor o voluntad querida, y que pues que uno tiene que dar el paso del perdón. Sin embargo, yo podría decir que no he visto tanto sufrimiento o cosas tan graves como las que me he encontrado en Ecuador, ¿no? Recuerdo, pues llevaba poquito tiempo en Guayaquil y una persona me pide hablar y pues estamos hablando y me dice a lo largo de la conversación, pues es que de mí han abusado todos mis primos. Yo recuerdo que tuve que hacer un esfuerzo muy grande en no decir como algo, una barbaridad, o que no se me notase tampoco en el rostro, que estaba, vamos, impresionada con lo que estaba oyendo y que no me podía creer que me lo dijera pues con esa serenidad. Me lo decía con mucho dolor, eso sí, y siendo consciente del daño que eso le producía y que, bueno, pues la dificultad que tenía muchas veces en pues su relación también con su esposo o una relación normal con otras pues compañeros de trabajo que fueran varones, porque pues tenía ese sufrimiento que le ocasionaba desconfianza del hombre pues por todo lo que había vivido. Entonces, bueno, y como esto muchísimo, jóvenes abusadas, mucho maltrato, bueno, barbaridades, que a mí me impresionaba cómo veía en ellos, por lo menos con la gente con la que yo he tenido que convivir, pues con una capacidad muy grande de perdón, sí, de perdón y de luchar contra las consecuencias de eso que han sufrido. Pues te encuentras casos en los que mujeres que han sido abusadas por su papá y que sin embargo en la enfermedad de su padre ellas están allí atendiéndoles hasta con cariño hasta el momento de su muerte. Y no sé, a mí sí me parecen como actos de perdón heroicos, que para mí también han sido una lección. Yo digo, no sé, esta gente está tan acostumbrada al sufrimiento, han tenido que vivir, pues, no sé, asumiendo eso desde bien pequeñas, y como que el Señor les ha dado pues la gracia, una capacidad mayor, yo creo, que de sufrir y de perdonar el sufrimiento que otros le ocasionan. Entonces, hoy les voy a contar, pues quizá el caso que a mí más, uno de los casos que a mí más me ha impresionado. Es de un hombre que colaboraba con nosotros en grupos misioneros, con la construcción también de las viviendas, de las familias apadrinadas. Él procedía no de Guayaquil, sino de otra zona del campo, en Manabí. A veces en el campo están, no sé, pues en unas condiciones bastante más precarias, también de un nivel, no sé, más bajo de cultural, de desarrollo. Bueno, él había estado trabajando en el campo, era un hombre muy, muy inteligente, con mucha iniciativa, y se había ido a la ciudad, a Guayaquil, y ahí enseguida, bueno, pues salió adelante, conoció a la que después sería su esposa y ya hizo la vida allí. Pero con frecuencia pues iba a ver a sus padres y a sus hermanos, y tenía una hermana que tenía 3 hijos varones y 2 hijas mujeres, ¿no? Y la hija, pues muy jovencita, con 13 años, yo creo, se había ido con marido. Usan esta expresión, pues parece que se ha ido a vivir con un chico mayor que ella, que resultó que además era perteneciente a una banda, ¿no?, delictiva.
y le había dado muy mala vida. Esta chica vivía, bueno, pues recibiendo muchos malos tratos, sí, muy golpeada, vejada, muy humillada. Y como ella se había ido tan jovencita, pues tampoco sabía cómo salir de esa situación. Bueno, había tenido 2 hijos y en una de estas visitas de este amigo nuestro a esa familia, esta sobrina le dijo: tío, lléveme que me está dando muy mala vida a mi marido. Y él, pues con toda su buena intención, se llevó a la ciudad a la sobrina y a los 2 niños. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que llevando a la sobrina a la escuela, o sea, a la hija de la sobrina a la escuela, veían que tenía muchos problemas de aprendizaje, bueno, que había necesidad de una atención psicológica, y cuando la atendieron, pues se dieron cuenta que había un problema de abuso, ¿no? De justo que lo había realizado el marido de la sobrina de este señor. Entonces, bueno, pues sabían que se la jugaban, pero quisieron denunciar o al menos poner en contacto de la madre de la chica la situación. La madre puso una denuncia y el modo que tuvo el hombre de vengarse, el marido de la sobrina de este señor y el modo que tuvo de vengarse, pues fue yendo a casa de la madre de la chica, es decir, en la casa de su suegra, ¿sí? Con otros chicos de la banda, pues entre todos la violaron y la ahorcaron. El hijo, uno de los hijos, que tenía 16 años, pues fue el que encontró a la mamá muerta, ahorcada. Pues imagínense, la situación era terrible, terrible, de muchísimo dolor. Este amigo nuestro, ¿no?, que era el hermano de la señora a la que mataron, pues se cegó por la ira y por el rencor, que es comprensible, de alguna manera. Es decir, bueno, ya no solo es que ha dado malos tratos a mi sobrina, que ha abusado de la otra niña, pero es que ahora coge y violan a mi hermana y la matan ahorcada. Entonces, bueno, pues él se fue al campo, se cogió a los otros sobrinos porque pues ya estaban en peligro, ¿no?, de que también a ellos les quisiera matar. Entonces se llevó a los 3 chicos a su casa y a la otra niña. Me impresiona también la generosidad, porque es un matrimonio que vive en unas condiciones muy sencillas, son de escasos recursos, pero están dispuestos a llevarse a 5 jóvenes, a 3 jóvenes y 2 niños que no son suyos, a su casa, y a partir de ahí pues ocuparse de ellos y sacarles ellos adelante. Porque a la señora a la que mataron, ella era viuda. El marido pues había muerto 2 años antes, yo creo, de un infarto. Bueno, pues ante esta situación, este hombre se volvió loco, yo creo que del dolor. Trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana se marchaba al campo a buscar al asesino para matarlo él, porque bueno, pues la policía mucho no hacía, y él quería vengar a la muerte de su hermana, y también pues decir, bueno, pues una vez que lo mate ya vivimos todos en paz, porque era consciente de en cualquier momento iría a matar a la que había sido su mujer o a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que se marchaba era un sufrimiento para todos. Su esposa, que es maravillosa, solo rezaba y nos llamaba a nosotras y decía: hermanas, ha vuelto a marcharse a por este hombre. Y yo recuerdo había noches que no podíamos, yo recuerdo de no poder ni dormir, ¿no?, de estar rezando: Señor, que ni él encuentre al asesino, ni que el asesino le encuentre a él, porque dices, bueno, no sé cuál de los dos va a acabar muerto, y tanto sería terrible, ¿no?, que él muriese, como más terrible todavía que él matase. Entonces, bueno, pues era mucha oración, hasta que llegó un momento en el que, bueno, yo creo que por las oraciones de su esposa y también un poquito las de las hermanas, él se dio cuenta de que no era ese el camino, y pues decidió hacer una buena confesión y se confesó, y decidió a partir de ahí dejar la justicia en manos de Dios, diciendo, bueno, pues ya lo dejo en manos de Dios. También, bueno, siguió con mucha valentía denunciando lo que había pasado. Este otro chico le llamaba a veces para amenazarle a él, a la esposa, pero pues nuestro amigo seguía haciendo el esfuerzo
pues con la voluntad, de perdonar y de perdonar. Y yo me daba cuenta cuánta violencia tenía que hacerse a sí mismo para no dejarse llevar por la ira y volver de nuevo a buscarle, porque encima a veces recibía amenazas a través del teléfono. Pues así estuvimos meses, ¿no? En el que él, bueno, pues con la ayuda de la misa, con la ayuda de confesarse nuevamente cada vez que experimentaba ese deseo de ir a matar al chico, pues fue logrando que el perdón cada vez quizá fuese menos difícil, hasta que una vez tuvimos una conversación que a mí me dejó muy impresionada, porque me dijo: mira, hermana, cada día rezo por este chico y pido a Dios que se arrepienta para que no se condene, para que también él pueda salvarse. Yo me quedé impresionada, sí, porque bueno, ya es mucho de lograr vencer la ira, lograr vencer el deseo de ir a vengarse, a matarle, no alimentar ese odio dentro de su corazón, pero que llegue a decirte: yo rezo cada día por este chico para que se arrepienta y para que él pueda también salvarse. No sé, o sea, era como la victoria de la gracia en el corazón de este hombre, sin formación ninguna, recién iniciada su vida espiritual y sin embargo llegar a esa capacidad de perdón. Bueno, yo creo que fruto de su esposa, que es una mujer con una virtud heroica realmente, que también nos contó como un día el asesino de la sobrina pues la llamó a ella por teléfono, haciéndole ver pues todas las que estaba amenazada, ¿no? Le dijo: si yo sé a dónde vas, cada día sé que vas a este sitio, sé que vas con estas monjas. Le fue diciendo todo para que ella fuese consciente del peligro en el que estaba. Y ella le dijo: ¿sí me has visto con esas monjas? ¿Qué dices? Y dice él: sí, dice, pues cada día ellas rezan para que tú puedas salvarte también. Y el chico pues por teléfono comenzó a llorar. No sabemos qué fue del asesino, no le cogió la policía. Al cabo de un tiempo de estar amenazando, bueno, pues gracias a Dios dejó de hacer estas amenazas, pero sí, pues yo creo que igual que la oración de nuestro amigo por la salvación de este chico, igual que la oración de la esposa por la salvación de este chico, pues el Señor tendrá en cuenta no solo esas oraciones, sino ese esfuerzo de lograr ese auténtico perdón. Ya digo, sería absurdo decirle a nuestro amigo: deja de... O sea, olvídalo, seguro que lo puedes olvidar, porque no es verdad, ¿eh? Yo digo, cuando uno ha sufrido tanto por manos de otra persona, un asesinato de alguien querido, una violación, una calumnia grave, no creo que eso pueda olvidarse, ni creo que eso lo pida el Señor. Simplemente es mucho más eficaz el pedir la gracia de Dios para llegar al auténtico perdón. Lo que decimos los hombres de como que no hay que si no se olvida no hay perdón, no es verdad. El recuerdo no depende de mí y es normal que eso ha marcado fuertemente pues nuestra pues a nosotros mismos. Pero se puede perdonar no con las propias fuerzas. Cuando algo supera la capacidad humana de perdón, ¿sí? Quien da esa gracia es Jesús, mirándole en la cruz, escuchándole decir: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen, pues es el incentivo, es de donde recibimos la fuerza para empezar nosotros también esa oración: perdónales, Señor, y ayúdame a mí a perdonarles, ¿no? Y llegar a ese auténtico perdón. Pues nada, que nos ayude muchas veces a darnos cuenta de que las ofensas que nosotros recibimos, la mayor parte de las veces son muy pequeñas, ¿sí? Que me miró mal, que dijo algo de mí, que yo qué sé. Muchas veces eso que hacemos un mundo de ¡ay, lo grave que me hicieron! Cuando uno se encuentra ante situaciones como la que acabo de contar, ¿verdad? De que han violado y matado a mi hermana, que han maltratado toda la vida a mi sobrina, que me están amenazando a mí de muerte y a mi familia. Pues cuando uno escucha esas ofensas se da cuenta de cómo a veces hacemos un mundo por niñerías, por niñerías, y nos cuesta olvidar
cosas que no son nada o son muy poquito, ¿sí? Pues que tengamos un corazón más dado al perdón y pues menos victimista, ¿eh? Esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.